el día que ha hecho el Señor y nos alegramos en el mismo. Así que bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Hoy voy a tocar el tema: Dios tiene un milagro para ti. Vamos a hablar un poco de los milagros, vamos a hablar de algunos eventos que sucedieron en nuestro ministerio en diferentes lugares del mundo, lo que es un milagro, lo que no es un milagro, la diferencia entre una sanidad y un milagro. Vamos a hablar de todo esto en el día de hoy. Pero el tema es: Dios tiene un milagro para ti y para mí. Cuando las cosas terminan, cuando parece que todo tiene un fin y no tiene solución, Dios tiene un milagro. Dios tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Así que bienvenidos a otra edición más de Clamor en la Noche. Aquellos que nos están escribiendo, les pido que, si es posible, me identifiquen el lugar o desde dónde me están escribiendo. Espero que este programa sea de grande bendición. Saludo a Milagros Martínez y todo su grupo que se ha unido, y a todos los que se están uniendo a esta hora, a este instante. Belén Álvarez, mi esposa, está monitoreando esto allá. Madilayatra también nos está viendo. Así que saludo a todos aquellos que se están conectando poco a poco. Yo tengo un tema interesante, porque si ha habido un tiempo que necesitamos confiar en el Dios de los milagros, es ahora, cuando con la ciencia que Daniel profetizó se multiplicaría, pues también se han multiplicado los problemas y las dificultades. Belén dice: escribe, estoy desde el cuarto, te escribo, ja, 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 ja. Así que Dios te bendiga, Belén. Y Dios bendiga a Jorge Isaac, que acaba de llegar de su clase de piano, y a su maestra, y a la perra amiga de él que tienen allá, a Sonata. Y saludos a todos ustedes. Este ha sido un día maravilloso. Es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, gocémonos y alegrémonos en el mismo. Así que conéctese ahora y déjeme saber de dónde nos está escribiendo en la noche de hoy. Esta noche es una noche de bendición. Es un programa diferente. Voy a coger un programa de estos para leer los nombres, aunque sea un solo programa, para leer los nombres de los que nos escriben y saludarlos. Pero hoy quiero tocar este tema porque creo que es importante en el momento de tantos problemas y tanta dificultad que tenemos. Este es el día que ha hecho el Señor. Por lo tanto, gocémonos y alegrémonos en el mismo. Puede escribirnos a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si este programa ha sido de bendición, si Dios ha hecho un milagro en su vida, si Dios ha contestado una petición, escríbalo y díganoslo aquí. O me puede escribir al apartado Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en el mismo. Yo leo una escritura aquí para iniciar el programa de hoy, y luego haremos una oración esta noche para que haya paz en todos los lugares del mundo y venga el gran avivamiento final. Vamos a leer en el capítulo 19, verso 26 del libro de San Mateo, y dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Y voy a leerlo de nuevo porque hay que leer lo anterior a qué se refiere el Señor en esta ocasión. El verso 26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. ¿Ok? Anteriormente a estas palabras había acontecido lo siguiente. Y Jesús le dice en el verso, está hablando de un joven que viene donde él, y este dice, y vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Eso es el capítulo. Anteriormente a eso, entra, bueno, este es el capítulo 19, pero anteriormente a eso vamos a leer también, porque es bueno leer aquí hasta llegar al 26. Entonces le fueron presentados unos niños para que les pusiese las manos sobre ellos. Escúchelo bien. Les fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Esta palabra. Los padres le llevaron los niños a Jesús para que él los bendijera, le pusiera la mano encima, oraron por ellos. Pero miren lo que siempre hay gente amargada. Aquí estamos viendo a unos discípulos que en vez de estar regocijados porque los padres le están llevando los hijos al Señor, miren lo que dice, y los discípulos les reprendieron, no lo molesten, no se acerquen a él, no. Y esta es una cosa que quiero empezar el programa de hoy, es que los niños han sido muy olvidados en la historia. Y aunque la iglesia tiene sus programas y hace sus cosas, yo creo que lo más importante en el ministerio de la iglesia en este tiempo debe ser los niños. Porque los niños son el futuro de una nación, son el futuro de la obra de la iglesia. Es increíble que los hijos de la maldad, los hijos de las tinieblas, escuche bien claro, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Si usted lee la historia, vamos a leer desde Faraón para acá, los gobernantes impíos y idólatras y malignos y dictadores siempre han tenido el pensamiento de tener los niños y controlarlos. Cuando llegamos al tiempo, cuando vino la reforma, esto es parte de la historia, cuando vino la reforma por Martín Lutero, los reformadores, que sacaron la Biblia de la oscuridad donde Roma las tenía, la Iglesia Católica Romana los tenía ocultos, la Biblia, y empezaron a entender, como decía Martín Lutero, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando la reforma arropa al mundo y se empieza a sacar de la oscuridad las verdades bíblicas de que un tal Tyndale recogiendo monedas y que cuando sonaban en el fondo de la caja de metal el alma salía del purgatorio y se acercaba más a la salvación. Cuando Martín Lutero y los reformadores desarticularon todas estas mentiras de Roma, el mundo empezó a despertar. Entonces la Iglesia Católica Romana se vio desmoronada, se vio que estaba haciéndose pedazos, y lo primero que hicieron fue hacer un movimiento, especialmente para crear una generación nueva y crear un sistema de endoctrinamiento de los niños. Cuando perdieron los viejos y los medio viejos, la Iglesia Católica acudió a crear el sistema educativo para los niños. Y eso fue lo que salvó la existencia de la Iglesia Católica como institución mundial religiosa. Se ocuparon de los niños. Claro, le metieron la falsedad
le metieron junto con la verdad de Cristo, le metieron las mentiras, las doctrinas de error, pero funcionó. La Iglesia Católica, que ante el descubrimiento de todos los errores que se estaban presentando por los reformadores, Martín Lutero y todos los demás, se estaba desmoronando, y al irse desmoronando, pues empezaron a crear el sistema educativo de la Iglesia Católica. Y por eso usted ve el sistema de escuelas y todo. Y eso fue lo que salvó la existencia de la Iglesia Católica Romana. Ahora, cuando usted sigue la historia, y usted llega después al siglo XIX y al siglo XX, entonces usted va a ver la cantidad. Usted ve en 1900, en la época de 1930 y de 1918, 19, en Rusia, Lenin y Stalin toman los niños y empiezan a trabajar con ellos para crear una futura generación de adeptos a su creencia ideológica de izquierda radical, de lo que considera el marxismo-leninismo. Luego, cuando surge Hitler, hace lo mismo. Hitler entonces se enfoca en crear una generación de alemanes desde la infancia, desde la cuna, para indoctrinarle en la filosofía nazi socialista y crear la generación perfecta que gobernaría el mundo. Eso hicieron ellos. Luego llega a China Mao Zedong, y el líder del fundador del librito rojo, del comunismo chino, entonces empieza a adoctrinar los niños desde la cuna para crear generaciones indoctrinadas para el futuro y permanecer el sistema. Y luego sigue por ahí todo. Luego viene Fidel Castro y hace lo mismo en Cuba. Entonces vienen los iraníes y toman el gobierno en Irán y hacen lo mismo con los niños. Entonces tenemos una realidad que Satanás busca a los niños, porque cree que si los puede indoctrinar, si los puede envenenar, está creando una futura generación que andará en las tinieblas y no en la luz. En el tiempo actual, en el siglo actual que vivimos, ¿por qué usted cree que el movimiento LGTBQ y pedofílico, lo que usted le quiera llamar, no se detuvo simplemente pidiendo tolerancia y pidiendo igualdad y pidiendo derechos? No, ha ido a la yugular. Ese movimiento que ahora está entronizado en todos los gobiernos de Europa, con excepción de Hungría, y puede ser que algún otro país más, pero en toda Europa, en la Unión Europea, inclusive en Italia, el indoctrinamiento de los niños en la ideología de género, porque ya no están satisfechos, digamos, igual que no lo estuvo Hitler con el nazismo, como no lo estuvo Lenin ni Stalin con el marxismo, como no lo estuvo Fidel con el fidelismo, como no lo estuvieron muchas filosofías existentes aún durante la Inquisición. Simplemente quieren tomar los niños como todo y prepararlos, indoctrinarlos. Entonces, el movimiento LGTBQ y o lo que ahora le quiere poner, todo que le puede poner hasta pedofilia y poligamia, porque tarde o temprano todo eso va a incluir ahí. No satisfechos, note bien que empezaron con la lucha de que nos traten con decencia, nos respeten nuestros derechos, sean tolerantes. No, ahí no paró el asunto, y se lo advertía por años mientras dirigía el pueblo a través de las naciones. Lo que venía detrás era el endoctrinamiento de los niños, a igual que Faraón, a igual que Herodes, la destrucción de los niños, a igual que Mao Zedong, igual que Lenin, que Stalin, igual que Hitler, igual que Fidel Castro, igual que el Islam, igual que todas esas religiones y todas esas filosofías vienen tras los niños. Por eso es que ahora usted ve lo que se llama la ideología de género, el endoctrinamiento de los niños
haciéndole ver que pueden cambiar de sexo y que no nacieron como debían haber nacido, indoctrinando a los que en estos transgéneros que son varones en cuerpo de mujeres o mujeres en cuerpo de varones y que pueden cambiar, y tienen entonces el paladín de todos ellos, el presidente Joe Biden, que es el campeón de Sodoma y Gomorra, que ha dicho que él hará todo lo que está en su poder mientras tenga el poder de la nación más rica y poderosa del mundo, Estados Unidos de América, y con su gobierno y los fanáticos que le siguen han levantado una cruzada para quitarle a los padres la autoridad, quitarle a la iglesia y a los padres la autoridad de enseñar a sus hijos en valores y en lo que es sexología, para ellos entonces imponerle, porque no están satisfechos con que los dejen quietos. Los militantes, y no estoy hablando en general los homosexuales y transgéneros y toda esa gente, no. Estoy hablando quienes son los autores intelectuales, el liderato de esta gente no está dispuesto, porque está movido por un espíritu satánico, un espíritu de Sodoma y Gomorra, no están dispuestos a parar ahí en que se le deje acostarse con quien le da la gana o ser lo que le da la gana, sino que ahora quieren nuestros hijos. Ahora quieren, ustedes se recuerdan la canción que yo puse, que me censuraron en YouTube porque la puse 3 o 4 veces, de un coro de 30 homosexuales cantando, de gente de Hollywood y de Broadway, dirigido por 2 dirigentes de coro de Broadway, cantando que ahora venimos tras tus hijos, que lo que tú temías ahora te está viendo ver, porque venimos tras tus hijos. Y mire lo que están haciendo con Disney, y mire lo que están haciendo con Universal, mire lo que están haciendo con Picture, con el Nickelodeon, mire lo que están haciendo con el National Geographic, mire lo que están haciendo con Cartoon Network, mire lo que están haciendo con Hollywood, mire lo que está haciendo Disney con las películas, con los muñequitos, con el parque de atracción. Es un espíritu del tiempo de Sodoma y Gomorra, como dijo Cristo, que en los últimos días será como en los tiempos de Noé, en los tiempos de Noé, pero será también como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Entonces todo movimiento por robar los niños de su mente sana, del derecho de desarrollarse normalmente y en el temor de Dios, lo está experimentando. Me están viendo en Chile ahora mismo, y estoy seguro que los que me están viendo en Chile están viendo que el nuevo gobierno que ha asumido el gobierno en Chile está haciendo lo mismo. Está promoviendo la ideología de género, está promoviendo la homosexualización de toda la niñez en el país, y eso está pasando en el mundo entero. Es una batalla satánica, y no son la inmensa mayoría de estas personas que Dios los ama, son las mentalidades enfermas de poder que no están satisfechos con vivir la conducta que ellos viven. Ahora quieren convertir a nuestros niños, como decía ese grupo que cantaba. Imagínense que van a ser en tanto poder, que yo lo único que hice fue poner 2 o 3 veces un coro de 30 homosexuales varones, con 2 líderes de Broadway, 2 directores de Broadway, cantando una canción: venimos tras tus hijos, venimos tras ellos, los vamos a convertir, y lo que tú tenías te ha de venir. Esas son las palabras. Y yo lo digo aquí, que oigan, la amenaza está ahí. Claro, nosotros no podemos ser violentos. La Biblia dice que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado. Y nosotros tenemos que demostrarle que Cristo murió por ellos. Pero lo que quiero llegar a esto, a conclusión, hablando de esto, de esta parte que hemos leído esta noche, cuando los discípulos se interponen para que los padres no puedan llevar los niños a Jesús, pues es lo que estamos viviendo. Y si usted tiene Canadá se ha hundido completamente en esa ideología de género. Sí. Canadá se ha hundido a tal manera que a la edad de 15 años ya los padres no pueden tener autoridad sobre los hijos. La ideología de género, la depravación moral de la niñez y la juventud
es la orden del día en Canadá. Canadá se pinta como un país totalmente democrático y bello y hermoso, pero ha caído en las redes de un ángel, de una potestad satánica, donde se persigue a los que predican la verdad y se le criminaliza a los padres que quieren llevar sus hijos por la rectitud de la Biblia, de la palabra de Dios, y se les quita toda autoridad. Eso es Canadá. Pero eso la prensa no lo dice. Hay predicadores que se han tenido que ir de Canadá porque en los medios no pueden predicar esto que yo estoy predicando aquí. Y yo estoy predicando odio. Yo digo que hay que amarnos. Hay que amar al pecador. Pero la Biblia dice que Dios aborrece el pecado, mas ama al pecador. Y yo creo que hay que respetar si se quieren arrastrar con una yegua o se quieren arrastrar con lo que le dé la gana. Eso es su derecho y que sufran las consecuencias cuando se encuentren, que se despierten, si no se arrepienten, en las pailas del infierno. Pero el problema no es ese. Empezaron pidiendo tolerancia y ahora lo que están pidiendo es la imposición. Y tienen entonces en la nación más grande del mundo, los Estados Unidos de América, en su presidente Joseph Biden o Joe Biden, y en su representante Joe Schumer en el Senado y Nancy Pelosi en el Congreso, y en toda la estructura del gobierno, le han entregado todo el sistema a perseguir la doctrina bíblica de que hembra y varón los creó Dios y que se debe respetar la inocencia de los niños y que Dios abomina ese estilo de vida. Entonces, usted tiene en este día políticos en Estados Unidos, en Europa, que están promoviendo todo esto a rajatabla y quieren depravar a nuestros niños. Es decir, esto es la voz de alerta. Y lo que pasa es que esto pasa en los salones de escuela cuando tú tienes en Estados Unidos sindicatos de maestros que están unidos a esta agenda. Y entonces maestros de 35 años de edad educando a niños de 4 años de edad en transgénero, en hacer cambios de su biología natural que Dios le dio, envenenándole y enfermándole la mente, y los padres entonces son criminalizados por el gobierno de nuestra nación. Y lo he repetido y lo repetiré las veces que sea necesario. El presidente ha dicho que él hará todo lo posible por garantizar que esa agenda LGTBQ, transgénero, todo eso, y aún con sus acciones está promoviendo, vamos a darle el beneficio de la duda, consciente o inconsciente, promoviendo la pedofilia cuando le dice que le dice al país que los niños pueden decidir su sexualidad a los 8 años de edad. Es decir, esto es una guerra espiritual del último tiempo. Y cuando usted tiene un presidente que le dice al ministro de Justicia, o como aquí se le llama el secretario de Justicia, que todo padre que se le dé órdenes al FBI, a la Agencia de Seguridad del Estado, al FBI, que se le dé autoridad y mandato para que todo padre o madre que vaya a los consejos de padres y maestros a protestar la intervención y la imposición de estas doctrinas en las escuelas por los maestros, se le trate como terroristas domésticos. Duele. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios tenga misericordia de este hombre. Dios tenga misericordia de estas personas. Porque Dios vio la maldad de Sodoma y Gomorra. Y cuando Dios vio la maldad de Sodoma y Gomorra, fue el punto culminante. ¿Y cuántas veces lo vamos a leer? Y ya llegará el tiempo. En Inglaterra se está estudiando la posibilidad de prohibir, como en Italia se está promoviendo prohibir la parte de Génesis que dice varón y hembra los creó Dios. Y en Inglaterra se está promoviendo el prohibir que se lea en los altares de la iglesia partes de la Biblia como Romanos 1, la ideología de género, y va contra la agenda LGTBQ. Y tenemos que amarlo.
Y si usted tiene un hijo, una hija que es un nieto que es así, usted dele testimonio, pero ámelo. No lo... Qué raro, ¿verdad? Se acaba de ir el internet. Qué raro que cuando estoy hablando de esto, y esto lo editamos, esto se edita luego para la televisión, pero qué raro que cuando estoy tocando este tema, de momento se desconecta la transmisión. A ver, se desconectó otra vez. Esto es lo que lucha. Mano, es que hay oposición a que la verdad salga. Y yo lo que estoy promoviendo es el amor. Yo estoy promoviendo el amor a esas víctimas que son víctimas de esta imposición ideológica destructiva, que entonces me tumba del aire, se va del aire, porque las tinieblas no resisten la luz. Yo tengo que hablar de esto, porque esta es la lucha final por nuestros niños. Jesús lo dijo, pero les dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí. No, dejad los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Para Dios los niños es lo más importante. Para Dios los niños son lo más importante que hay. Entonces, la guerra ha sido desde el principio con los niños. Los niños todos, Faraón, Herodes y todos los dictadores del mundo. Y ahora lo que debe ser el ejemplo de la gran democracia del mundo se ha convertido en la gran Sodoma del mundo entero. Y lo que debe ser un ejemplo, el presidente de nuestra nación, Joe Biden, se ha convertido en el defensor, en el campeón, en el promotor, de Sodoma y Gomorra. Y se ha olvidado de que allá arriba hay un Dios que mira esto. Oh, y yo entiendo, hay una lucha, hermano. Este mensaje no le agrada al diablo. Y acabo de recibir una llamada hace un rato que están desconectando la transmisión. Es que esto molesta. Es decir, es la dictadura de Sodoma y Gomorra que en una llamada democracia se han apoderado, y por eso es tan importante que la gente ore, busque un avivamiento, pero también que participe en el proceso electoral, que participe en votar, en llevar gente, no perfecta, pero llevar gente temerosa de Dios, respetuosa, aunque sean, dice que hay impíos que tienen obras de justo y justos que tienen obras de impíos. Por eso es tan importante esto. Mire esto. Saludos desde la Florida al evangelista, Dios le bendiga. Pero esta es la lucha que tenemos y no me voy a callar. Voy a seguir hablando aquí mientras 20 veces me lo tumba, 20 veces voy a seguir hablando. Porque este es el mensaje que Dios me ha puesto en esta noche. La importancia de los niños. Disney los quiere corromper. Entonces hay un gobernador que ojalá salga reelecto, que se llama Los Santi, en la Florida, que ha enfrentado al enemigo más grande que tiene la niñez en el mundo, que es Disney World, las empresas Disney, que fueron fundados por Walt Disney, un hombre temeroso de Dios, que yo llevé a la inauguración toda mi vida, mis hijas y mis hijos, todos hemos ido y hemos participado porque admirábamos esa cosa, esa empresa, porque era algo bueno, era algo sano para los niños. Pero la maldad de y no estoy hablando de la inmensa comunidad, porque hay gente como diferentes personas, Dolce y Gabbana, que son homosexuales declarados, pero dicen: nosotros respetamos, nosotros creemos en que hay un padre, que hay una madre. Y hay gente como Tammy Bruce Lee, que es una reportera, es una analista de noticias que es lesbiana, y dice: mi vida fue transformada por esta situación, que tuvo un encuentro con una situación que hubo, que terminó siendo lesbiana, pero dice: aunque soy lesbiana, creo en la institución de la familia, creo en un padre y una madre, no creo en la ideología de género, creo que se debe respetar la niñez y se debe respetar la moral.
Y aunque practica esa condición, es una defensora de estos principios. Pero hay grupos depravados, hay grupos poderosos en las esferas más altas de la política internacional y mundial y en las esferas más ricas del dinero, que ya no saben qué hacer con su vida, que no saben qué hacer con su dinero, que se han entregado a una campaña como George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo. Invierte en el aborto, invierte en la agenda gay, invierte en cuanta agenda demoníaca hay en el mundo, en la eutanasia. Este es descendiente de un padre judío, George Soros. Su padre hizo la fortuna que hizo en Hungría cuando Hitler tomó el poder en Hungría. El señor padre y este hijo y su sobrino, su primo, se criaron con el papá de George Soros, mientras George Soros hizo su riqueza judío, vendía a los judíos que estaban en Hungría, los vendía por dinero, por bienes, y así fue que George Soros, padre, y su hijo y su familia hicieron la riqueza, entregando a la Gestapo, a la SS, entregando a los campos de exterminio a los judíos. Y yo les puedo hablar de esto porque en el siglo XV yo soy descendiente del rabino más importante que había en Alemania. Y claro, cuando Martín Lutero comenzó la reforma, hay que entender, era un monje católico y él traía toda la enseñanza de Roma, y en la enseñanza de Roma él enseñaba, con lo que había enseñado, que los judíos había que matarlos porque habían matado a Cristo. Y entonces creó un ejército para defenderse del Papa, pero a la misma vez perseguía a muerte a los judíos. Y los judíos entonces tuvieron que, en el caso de la familia nuestra, se convirtieron al luteranismo y cambiaron de Raskov o lo que fuera a Raschki. Y así por siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, XVIII, bueno, siglo XIX, hasta que llega el tiempo de Hitler, que ya estaban consumidos. A mí me bautizaron en la iglesia luterana, la Santísima Trinidad, a los 4 años aquí en Bayamón. Entonces, toda mi familia perdió su identidad judía y entonces se incorporaron a la iglesia luterana para salvarse la vida. Y luego, cuando ellos empiezan a ver por dónde va Hitler, teniendo miedo de que lo fueran a descubrir, se inmigran hacia Wisconsin, donde forman lecherías y vaquerías y cosas de estas, y luego se mudan también a Texas, donde nace mi padre, y luego se establecen en Estados Unidos, huyendo del holocausto, que tenían temor que venía, y se declararon en Estados Unidos, y todo el tiempo pensaban, hasta toda la familia, todo eso se mantenía en secreto, hasta que yo fui a Israel y descubrí mis raíces. Ahora, yo soy un cristiano, yo no soy judío de religión, soy judío de descendencia, como soy africano de descendencia por mi abuela y por mi bisabuela, que sus padres mi madre llegaron a Guánica en los barcos de esclavos cuando la esclavitud aquí se promovía. Entonces tengo descendencia africana por un lado, descendencia norteamericana por un lado, y descendencia de mis abuelos del siglo XV, de los rabinos judíos más importantes. Bueno, y llegaron huyendo porque ya ellos pensaban que podían ser descubiertos. La familia no sabía nada más que 2 o 3, y se fueron a Estados Unidos. Entonces, en el día de hoy, el antisemitismo ha ido creciendo, porque el diablo sabe que Jesús, el Mesías, viene pronto, y sabe que a los finales de la gran tribulación, el pueblo judío se convertirá a Cristo, y cuando Él descienda sobre el monte de los olivos, le reconocerán como el Rey de Reyes y el verdadero Mesías, Yeshua Mesías, ¿verdad? He dicho eso, la importancia de los niños muy importantes, habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces, todo esto es lo que está pasando. Ha pasado con ideologías políticas, pero ahora
es una ideología de género. Y toda la lucha, y tengo que decirlo con dolor en el alma, que la nación en la cual me crié, donde mi padre nació, indiscutiblemente es una nación que ya no es cristiana, es una nación apóstata. Su presidente es un apóstata, dice que es católico, porque dentro del catolicismo hay miles de personas que han confesado a Cristo y se han apartado de aquellas cosas que están erradas en su doctrina. Entonces él dice que es católico, pero vive como un rebelde, como un apóstata. Es como los que dicen que creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Así que hay dos clases de ateos. El ateo intelectual, que trata de negar la existencia de Dios como intelectualmente o científicamente, pero está el ateo, que son la mayoría, el ateo práctico, que va a la iglesia, que es evangélico, que es protestante, que es judío, que es católico, pero con su vida niega la realidad de su fe, que son a los que Cristo dice en Mateo 7, al final del capítulo, del mensaje del monte, Sermón del Monte, donde dice que vinieron unos en aquel momento y dijeron: Señor, no echamos fuera demonios en tu nombre, no hicimos milagros, etcétera, 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 etcétera. Y él dijo: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Entonces entro con esta realidad que necesitamos volver a un Dios de milagros, porque estamos luchando contra, bueno, imagínense, la nación más poderosa del mundo se encuentra gobernada por un Acab y una Jezabel. Eso es lo que está pasando en América. Europa, la Unión Europea, está en igual condiciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a creer de nuevo en que Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Hebreos 13:8, que Él no ha cambiado, que Él no muda. Y que lo que dice aquí, cuando está hablando, que se habla aquí de todo esto, de los niños, y dice que si no fueras como un niño, no entrarás al reino de los cielos. Y entonces dice, bien claro, y habla del joven, que no va a entrar en esa parte, pero dice, entonces dijo, escuche bien, Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. No es que sea malo ser rico, no es eso, no. Es que a veces la gente está tan apegada al poder y a la riqueza que no le importa nada, no le interesa su salvación, están perdidos. Entonces Jesús dice: otra vez os digo. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres esto es imposible, que un rico se salve, pero para Dios no. Es decir, que no importa quién tú seas en el día de hoy, el milagro de la salvación es para ti y es para mí. No importa la oposición que nos hagan, Dios abrirá camino. Dios destruirá todo obstáculo en el camino nuestro. Y todos estos medios que hoy el diablo está infiltrando para impedir que la voz de fe, que la voz de salvación del mensaje del Calvario llegue, tarde o temprano van a tener el juicio de Dios, que no pueden triunfar. Dice: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y Lucas 1:37 dice: para Dios, Jesús dijo, nada será imposible. Y a Marta y a María, cuando vienen con la muerte de Lázaro, Jesús les dice claramente, y no esté bien esto: tienes un milagro, Dios, para ti. En el capítulo 11 del libro de San Juan, vamos a leer esta historia, porque esto es importante. Estamos hablando de Dios tiene un milagro para ti. Y he querido empezar que tenemos que orar por los niños, que Dios los cuide. Tenemos que abrir nuestra voz, tenemos que presentarnos en las juntas escolares, tenemos que tener candidatos
hombres y mujeres que no estén buscando gloria, que abran su voz en el Congreso, que abran su voz en las entidades, periodistas, que no se dejen intimidar, que no oculten la verdad. Tenemos que tener gente en todas las esferas en esta batalla final, porque Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. Y de esto es que ha empezado, porque la batalla es por los niños. Los niños son la corona, la joya de la corona. Satanás los quiere destruir, Satanás los quiere envenenar, los quiere endoctrinar, los quiere revelar, los quiere secuestrar. Pero para Dios no hay nada imposible. Mire lo que dice. Necesitamos un milagro de un gran despertamiento, de una visitación divina como no ha habido en toda la historia, donde Dios me mostró un día en clamor. Dios me mostró un día en el día de clamor que antes de sonar la trompeta, miles de lesbianas y miles de homosexuales reconocerían que no hay nada imposible, que Dios los puede cambiar, que Dios los puede liberar, que Dios los puede transformar, que Dios los ama, que hay salvación, que hay redención, que el diablo es un padre de mentira. Y por eso es que predican la mentira en las escuelas y las mentiras que están saliendo por los llamados psiquiatras y psicólogos que se han ido al lado oscuro, y a estas asociaciones como la Asociación Mundial de la Salud y asociaciones de psiquiatras y de psicólogos que después de haber enseñado la verdad ahora enseñan la mentira. Pues por esto Dios tiene que decirle: hay cambio para ti. Para Dios no hay nada imposible. Hay un milagro. El milagro más grande es el de la salvación. El milagro más grande es el de la transformación. El milagro más grande es el de la redención. El milagro más grande es el de la restauración. Dios te puede librar de ese demonio. Dios te puede librar de esa tendencia. Dios te puede librar de esa esclavitud. Tú no tienes que seguir siendo un transgénero. Tú no tienes que seguir esclavo de las mentiras que te han metido en la escuela, que te han metido entre las comunidades, que te han metido en las películas, que te han metido en Hollywood, que te han metido en Disney, que te han metido en los programas infantiles, que te han metido en los libros que se están propagando en las escuelas. No, tú dices claramente, cree lo que dice Cristo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 8:32 Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Dios tiene un milagro para ti. Tú no tienes que suicidarte. Tú no tienes que seguir creyéndole las mentiras al diablo. Tú no tienes que seguir perdiendo la paz. Tú no tienes que estar viviendo en el sótano de la vida. Tú eres una criatura hecha por Dios. Tú eres propiedad de Dios. Cristo murió por ti. Y el milagro más grande es el milagro de la salvación. Ese es el milagro más grande. ¿Qué es un milagro? Lo que no puede hacer la religión. Lo que no puede hacer una institución, lo que no puede hacer la ciencia, lo que no puede hacer la psiquiatría, lo que no puede hacer la psicología, lo que no puede hacer ningún ser humano. Un milagro es lo que hace Dios, que el hombre no puede hacerlo. Y cuando tú has llegado al final de la carretera, cuando has llegado al borde del precipicio y tú dices: yo no sé qué voy a hacer con mi vida, no sé qué voy a hacer con este problema, no sé cómo enfrentarlo, no sé cómo resolverlo, no sé cómo salir de esta maraña, de esta mentalidad enferma, de este temor, de este fracaso. No sé cómo enfrentar la realidad de que he fracasado y puedo levantarme y ser un triunfo y un éxito y un vencedor. ¿Sabe? Hay una cosa que se llama la represión. La mayoría de las mujeres y hombres que en la niñez han sido asaltados sexualmente por un padre, por un hermano, por un abuelo, por un tío, por un vecino. Hasta en el caso, yo me recuerdo cuando yo fui pastor levemente en San José, Río Piedra, que había un caso en aquella zona donde estaba la iglesia, allí, en esa parte que está por ahí, todos esos residenciales y hay viviendas. Había un caso de una madre
que era una incestuosa, que vivía con su propio hijo, que violó a su hijo, que le hizo, lo convirtió en un esclavo sexual. Ese caso lo supe yo fui pastor en esa área. Así que eso es raro. La mayor parte del tiempo son familiares, padres, padrastros, abuelos, tátara, yo no sé qué abuelos, hermanitos, hermanitas, primos, familiares, gente cercana, gente que vive en el vecindario, que son pedófilos, incestuosos y violan a esos niños y a esas niñas en su infancia. ¿Y qué es lo que sucede? La vergüenza, la situación de lo que han pasado les hace creer que ocultando y reprimiendo esa verdad se van a sanar y son infelices. Porque esa persona, cuando entra en la adultez o termina esclavo de esa condición, o termina siendo infeliz, o siendo infeliz a la pareja con la cual se casa, si es que se casa, porque están enfermos y han creído que ocultando lo que pasó, porque la tradición antes era que se ocultara el pecado de la familia. No se puede decir nada porque esto es una vergüenza. Y yo le puedo decir algo, esta es la lucha, porque todo esto comienza en la niñez. El homosexual no nace, ni la lesbiana, ni el transgénero, no. Se hace por una condición en la crianza. Casi siempre es por un abuso sexual. Un abuso sexual que ocurre en el contorno del vecindario o en el contorno de la familia. Entonces la tradición europea, la tradición latina es que no se puede poner en vergüenza a la familia, porque ¿qué dirán si saben que el padre es un violador? ¿Qué dirán si el tío, si el abuelo, si el sobrino, si el vecino, si es un familiar cercano? Es el que creó la situación, entonces hay que ocultarlo. Yo no hablo de lo que he estudiado en libros. Yo puedo hablar y si Dios me da la fuerza para escribir todos los casos que yo he tratado. Yo le voy a hablar de 2 casos en la noche de hoy, para terminar. Porque hay que luchar por los niños y creer que Dios hace un milagro. Y si tú has sido víctima de un ataque incestuoso, sexual, como niña, como niño, en tu infancia, por un familiar cercano, tan cercano como el padre o el abuelo o el primo, o alguien en el vecindario, en la amistad de la familia, tú puedes ser liberado y curarte enfrentando la verdad, reconociendo lo que pasó, aceptando la situación como una enfermedad. Porque si tú tienes cáncer y no aceptas que tienes cáncer, te vas a morir de cáncer. Y no solamente eso, estas son la gente que tiene matrimonios destruidos, que nunca son felices, que viven amargados con la vida como los payasos, porque no enfrentan la realidad de lo que le ocurrió por ocultar la vergüenza y no buscan la ayuda que necesitan del Dios que dice que para Él todas las cosas son posibles y para Él no hay nada para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. El milagro de tu transformación. Por eso es que no quiere que se le predique a la comunidad LGTBQ de que hay esperanza, de que Dios los ama, de que pueden salir de esa conducta, de que pueden ser normales. Y le cuento la historia. Un día a las 5 de la tarde llega una familia de Fajardo. Esa familia llega a mi oficina. Llegó la madre, llegaron los hermanos y llegaron 2 hermanas. En total eran 4 o 5. Y cuando se me sientan, esto nunca lo he olvidado, se me sientan frente a mí, la situación es que la madre empieza a darle vueltas, no, yo no quiero hablar. Entonces la hija que seguía a la mayor, esto es un hecho real, y lo puedo decir porque no estoy mencionando un nombre, que yo lo traté en la oficina. La hija mayor, la que seguía a la mayor, le dice: mamá, no seas hipócrita, no seas cobarde.
hemos venido de Fajardo aquí a Bayamón para que este hombre de Dios ore por nosotros. Y dígale al hombre de Dios lo que pasó en casa. Dígaselo. No, que no puedo, que se lo digan. Que nuestro padre preñó a nuestra hermana mayor y la mandaste para New Haven, Connecticut, para que diera luz allá y no se enterara la iglesia y no se enterara el vecindario. Aquella mujer bajó la cabeza y yo le dije, señora, ¿por qué usted no, óigalo bien claro, por qué usted no denunció esto al pastor de la iglesia? Ay, porque entonces la iglesia se escandalizaba y él perdía el testimonio y le quitaban. Señora, ese señor es un delincuente, su marido es un criminal. No importa cuál, no, porque yo lo amo y no quería que se destruyera. Su marido violó, embarazó a su hija mayor y usted como alcahueta la ha mandado para New Haven, Connecticut, para que nadie sepa cuando dé a luz que el hijo que lleva en su vientre es fruto de una violación de su propio padre. Entonces la segunda pregunta que le dice, señora, ¿por qué no llamó a la policía? ¿Por qué no lo denunció como un criminal? Entonces, digo, porque yo no quería escandalizar la obra. Primero no quería que lo sacaran de la iglesia. Estaba más perdido que Judas dentro de la iglesia. Y segundo, no quería que el mundo se enterara que su marido era un violador, que el padre de sus hijas era un pedófilo, era un incestuoso y era un criminal que merecía estar en la cárcel. Bueno, aquello hubieron lágrimas aquel día. Y yo les aconsejé parar en seco esto. Se fueron con los consejos que le di, más nunca los volví a ver. Pero como ese, hay miles y miles de casos. Le puedo dar otro más. Una joven, es que el diablo ataca a los niños. ¿Por qué estoy dando duro a esto? Porque la tendencia latina y la tendencia europea, todos estos latinos, es mantener esto en familia y no saben que esto no detiene. Estas personas, si son hombres, porque también son violados los niños, los varones, y de eso tengo más testimonios de eso. Pero el efecto que trae en la vida de esa persona, sea hombre o mujer, lo lleva al matrimonio. Y lo que hace es que se forma un círculo vicioso porque no se quiere manchar el honor familiar, no se quiere enfrentar la realidad al bandido, al criminal, porque si se muere, por más lenguas que hable, por más buenas obras que haga, ese hombre que ha hecho eso va para las pailas del infierno si no confiesa su pecado. Y el lago de fuego le espera. Y esa vida que puede ser restaurada, porque Dios te puede restaurar, no importa lo que te haya pasado, no importa lo que te haya sucedido, no dejes que el diablo te mienta. Y el miedo, entonces ahí está el miedo. No quieren hablar por miedo. Puedo hablarle de muchos casos, pero ¿por qué estoy hablando de esto? Porque hay una campaña contra los niños, porque hay una campaña para normalizar a lo malo como bueno y lo bueno como malo. Hay una campaña para pervertirle la mente, y lo peor del mundo es que la nación más poderosa de la tierra, el gobernante más poderoso del mundo llamado Joe Biden, es el campeón que promueve con su gobierno toda esta poca vergüenza, y lo promueve la Unión Europea y lo están promoviendo las grandes empresas de entretenimiento, y en algún sitio tenemos que pedirle a Dios su intervención y pedir un renacimiento, un avivamiento, un derramamiento del Espíritu, un despertamiento, que esta gente que ha cometido todos estos delitos no tengan sueño hasta que nos pidan perdón, porque yo vi un caso claramente que si el hombre que había abusado sexualmente de su hija le hubiera pedido perdón, esa vida jamás hubiera sido destruida, porque la gente piensa que con ir a la iglesia y hablar lengua y cantar corito y no rectificar su conducta van para el cielo.
tú vas para el infierno si no te arrepientes. Y claramente, este caso, que lo voy a dejar para mañana, porque quiero seguir con este tema, el efecto que esto tiene en los niños. Por eso es que quieren educarlos con libros obscenos. Entonces tú tienes sentado, porque el aborto es otro tema, tienes sentado en nuestras salas de congreso y legislativo individuos que no tienen temor a Dios. Es lamentable que el juicio de Dios viene sobre los Estados Unidos y sobre Europa. Esto está comenzando, Dios está hastiado, Dios está viendo todos estos salapastrosos, hipócritas, fariseos. Entonces la familia, como en ese caso, había que ocultarlos por la vergüenza. Ya yo dije, había que meterlo preso. Yo he bregado con más de un caso de esto. Les cuento el otro. El otro es peor, es más doloroso. El otro fue algo increíble. Pero eso lo voy a dejar para cuando continúe con este tema de los milagros. Estamos hablando del milagro de la salvación, el milagro de la sanidad espiritual, el milagro de la sanidad mental, el milagro de la liberación de la culpabilidad, de los efectos nocivos, de la pedofilia, del incesto, de la violación. En el nombre de Jesús, del amor de Dios sobre tu vida, no te tienes que declarar en derrota. Dios te ama, Dios te quiere liberar. Tú puedes tener una vida feliz si tú enfrentas y te vas delante de Dios. Dios, esto me pasó. Esto me pasó con mi tío, esto me pasó con mi hermano, esto me pasó con mi primo, esto me pasó con mi abuelo, esto me pasó con mi papá, esto me pasó con el vecino, esto me pasó con el amiguito, esto me pasó en tal lugar. Y ocultando la realidad no te vas a sanar. Ve a donde Dios, sácate ese coraje que tienes dentro, sácate todo eso para afuera y dile: Dios, límpiame, límpiame, hazme nueva criatura, dame paz, paz para contigo y paz para conmigo, en el nombre de Jesús. Algo maravilloso está sucediendo esta noche, no tienes que seguir así. Dios te ama, Dios te ama, y este tema lo voy a seguir mañana. Dios tiene un milagro para ti, porque para Dios no hay nada imposible. Y empiezo con el milagro de la salvación, con el milagro de la sanidad espiritual, con el milagro de la sanidad divina. Y mañana continúo con este tema y experiencias que he tenido. Y luego seguiremos con los demás sanidades y milagros. Y hablaremos de la diferencia entre una sanidad y un milagro. Y todo lo que hemos visto en más de 60 años de ver al Dios de los milagros hacer lo imposible en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, bendice a todos los que necesitan un milagro, a los que están enfermos, que ocultan y reprimen en lo profundo de su corazón la herida y no se dan cuenta que como la polilla se lo está comiendo por dentro. Y no son solamente infelices, ellos hacen infeliz a todo el que está a su alrededor. Permite, oh Dios, que tú los alcances, tú los arropes con tu misericordia. Tú les digas que los amas, que hay cambio, que hay esperanza, que no hay que vivir en la miseria, en la tortura, y que reprimiendo y no enfrentando la verdad es peor, porque como polilla y como comején sigue comiendo ese parásito, la felicidad y tu relación con Dios. En el nombre de Jesús declaro sanidad, perdón, reconciliación a miles que están oyendo en el día de hoy, que sean restaurados, que sean bendecidos y suplidos, que esta serie sobre los milagros llegue a ser de bendición con cada testimonio que hay en el libro de mis memorias escrito y de lo que tú has hecho, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Bueno, a pesar de los problemas que hemos tenido hoy, esto ha sido bastante bueno. Nos están escuchando Radio Jesús al Mundo, mi amigo pastor allá en Chile. Saludos desde Chile, siervo de Dios. Gracias, pastor. Que Dios los bendiga allá en Chile. Tienen la lucha grande. A ver si antes que el Señor me lleva, puedo volver a Chile de nuevo. Dios lo bendiga, pastor. Nunca me olvido de ustedes.
Tienen la lucha grande allá. Sodoma y Gomorra llegó, pero Cristo llegó primero. Norma González, Dios le bendiga, y su familia. Déjame ver, Madrindra, Grace Declet, Rey Hernández. Ya, Belén Álvarez, estamos pegados ahí, mi esposa viendo esto. Bueno, eso es bueno. Bueno, gloria a Dios. Bueno, hay un problemita aquí, pero esto no es nada. Bueno, Grace Declet, Rey Hernández. Esto se congela. Uno trata de mover esto para verlo, las personas. Ok. Zaida Fonseca, Dios te bendiga, Zaida. Muchas de estas cosas que yo he hablado cuando Zaida y Virgilio estaban en la oficina fueron testigos de lo que estoy hablando. Que ellos a veces permanecían conmigo tarde cuando llegaban estos casos a la oficina. Grace Declet. Bueno, entonces, no le haga caso a esto, es que estoy tratando de mover la cosa esta, pero no se mueve. Anita Díaz, Enoc Ramos, Abigail Caballero, saludos de la Florida, al Evangelio de aquí, a su amada esposa Lenny Jorge. Bueno, vamos a hacer una oración porque esta noche se espera que en horas de la noche un huracán, no sé el nombre, estaba viendo en Weather Channel, categoría creo que 1. Otra vez, otra advertencia más. Dios está bregando especialmente con la santería, la brujería, el vudú, la idolatría, la impiedad, la apatía de la iglesia que muchas se han vendido por política al diablo, y la Florida está como que los muros de protección se han caído y como que Dios no lo está mandando. Yo creo que Dios lo está permitiendo para ver si se ponen para lo suyo. Otro huracán más está amenazando esta noche y oramos que Dios tenga misericordia. Señor, guarda a la gente en la Florida. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Y trae un avivamiento a ese estado. Limpia los altares, limpia el pueblo de tanta brujería, de tanta hechicería, de tanta vudú, de tanta idolatría, de tanta depravación y de esa depravación espiritual de aquellos que han convertido el Evangelio en un camino de apostasía. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos que hagas un milagro esta noche, inmerecedor, que desvíe o hagas menor, que controles ese elemento y no haga tanto daño, y que tengas misericordia de los habitantes de la Florida. Saludos de la Florida, Abigail Caballero, Cielo Jesús Torres, hace un rato que están desconectando, sí, eso pasó al principio, pero ya yo creo que se arregló. de Enoc Ramos también, Anita Díaz, y muchos más que han llamado. Déjame ver por aquí, Otoniel Román, Avi Sepúlveda Olavarría, déjame ver por aquí, Rivera Bren, Avi Sepúlveda Olavarría, Otoniel Román, Rivera Bren, Fernando Junior López, Dios te bendiga, Otoniel Román, Fernando Junior López, y así todos los que han llamado. Que Dios los bendiga y hasta mañana a esta misma hora. No se olvide, de 12 a 1 de la mañana, el programa en la cadena del milagro, de 12 a 1 hora de Puerto Rico de la mañana, de lunes a viernes en la madrugada, por el canal 54 de Liberty, 54 de Dish, 68 de Antena, por unored.com, cdminternacional.com, yahoo.com, por todos estos medios también. Hoy a Radio Clamor, donde se repiten estas transmisiones, por UnoRed y por unored.com y por TuneIn Radio.
Descanse. Iris desde Ponce, Dios te bendiga, Iris. Esta llegó ahora. Hasta mañana. Descanse. Ore por mí que mañana tengo un día fuerte. Necesito su oración. Dios le bendiga grandemente.